El espeso mole poblano bermellón, con trozos de pollo desmenuzado y pepitas de chile, se derramó sin piedad sobre su pulcro cabello, acompañado de un sonido horripilante y repugnante. El murmullo de felicitaciones y adulaciones que había llenado el comedor de oficiales de alto rango se detuvo de repente, como si una mentira se hubiera hecho realidad. Todas las miradas se fijaron en el centro del salón de banquetes, en la escena increíble que acababa de desarrollarse. Allí, una mujer militar, la teniente coronel Ximena Delgado, permanecía de pie, inamovible. Su cabello, antes impecablemente recogido, y su uniforme de combate, antes inmaculado, estaban ahora empapados de mole, con trozos de pollo y chile, que goteaban sin cesar. A sus pies, un charco rojizo se extendía como prueba de su humillación. El artífice de toda esta infamia, el general de brigada Rubén Montoya, dejó caer un plato vacío sobre la mesa, esbozando una sonrisa despreciable. Él se deleitaba con su triunfo, seguro de que ella temblaba de humillación. Teniente coronel Delgado, ¿sabe dónde está? ¿Cómo se atreve a inmiscuirse? Esta es la forma en que nuestro comando de logística y abastecimientos recibe a aquellos que no conocen su lugar. A sus palabras, sus subordinados, que habían estado esperando la señal, soltaron risas estridentes, pero ellos no sabían. No sabían que el sonido de sus risas era como el tañido de una campana, presagiando su propio funeral. No vieron la mirada en los ojos de la mujer frente a ellos. Ximena Delgado no se movió. Sus ojos no eran los de una víctima. En ellos no había tristeza, ni ira, ni humillación. Sus pupilas se enfriaban lentamente, con una frialdad aterradora. Era una mirada como el gélido invierno siberiano, capaz de congelar todo a su paso. Rubén Montoya no sabía. No sabía qué tipo de plan infernal se gestaba en la mente de esa mujer en ese preciso instante. En su mente, un plan de venganza por esta humillación se calculaba con precisión de computadora. Ella eligió una venganza mucho más cruel y dolorosa que simplemente romperle el cuello en ese momento. Se prometió convertir la ceremonia de ascenso de Rubén Montoya a general de división, que se celebraría unos días después, el día más brillante de su vida, en el funeral más vergonzoso que destrozaría toda su carrera militar. Él aún no sabía que la persona sobre la que acababa de derramar mole no era simplemente una teniente coronel sin tacto. Ella era la mariscal, la única y viva leyenda del ejército mexicano, quien solo respondía directamente al presidente de la República, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. La venganza ya había comenzado. Semanas antes, retrocediendo en el tiempo, en lo más profundo del cuartel general de la Secretaría de la Defensa Nacional, una oficina que no existía para el mundo exterior, destinada a una sola persona. La dueña de ese lugar era la mariscal Ximena Delgado, la primera y única mariscal en la historia del ejército mexicano desde su creación. Sentada en su escritorio, revisaba los expedientes para la evaluación de ascenso a general, programada para el próximo mes. Sobre su mesa, en lugar de complejos documentos, había un solo archivo con un nombre: General de Brigada Rubén Montoya, ascenso a general de división. En el papel, el general de brigada Montoya era un militar impecable, egresado del heroico Colegio Militar, con una distinguida trayectoria en el campo de batalla y una sólida confianza en el alto mando del ejército. Parecía que nadie podría objetar su ascenso, pero los ojos de Ximena Delgado no pasaron por alto las sutiles grietas escondidas detrás de esa brillante carrera. Sus dedos se detuvieron en la sección que detallaba la formación de la fortuna de Montoya. Un hombre que ha dedicado su vida al ejército posee un edificio de millones en Polanco. Sin herencia ni habilidades comerciales, esto es imposible solo con un salario. Pasó a la página siguiente. Eran los registros de suministro de materiales y los informes de descarte de las unidades bajo el mando de Montoya. Según los registros, todo era perfecto, pero su instinto animal percibía el hedor de una corrupción masiva bajo esa perfección. Demasiado limpio, sospechosamente limpio, como si un contador profesional lo hubiera arreglado a propósito. El comando de logística y abastecimientos, donde confluyen el dinero y los recursos del ejército, el lugar con mayor probabilidad de estar podrido hasta la médula,
murmuró. Ximena Delgado había sido una militar de campo que había vivido toda su vida en el frente, pero lo que la elevó al rango de mariscal no fue solo su habilidad en combate. Poseía una aguda perspicacia para ver no solo el flujo de la batalla, sino también las invisibles corrientes de poder y dinero dentro de una organización masiva. En sus ojos, Montoya no era un general uniformado, sino una gigantesca sanguijuela que chupaba la sangre del ejército. Podría haber remitido el asunto oficialmente a la Contraloría General del Ejército, pero no lo hizo. La red de protección de Montoya probablemente estaba arraigada en lo más profundo del ejército, más allá de su imaginación. Una investigación prematura podría terminar en un encubrimiento o incluso en un contragolpe. Ella tomó una decisión. Para erradicar esta guarida de sanguijuelas, alguien tenía que entrar directamente en lo más profundo de ella. Y solo una persona en este país podía llevar a cabo esa misión. Ella misma llamó al coronel Santiago Vargas, su leal ayudante, quien la había acompañado durante décadas. Me llamó, Excelentísima. Ximena Delgado se levantó y miró por la ventana mientras hablaba. Coronel Vargas, ejecute exactamente lo que voy a decir. Sí, Excelentísima. Primero, cree un nuevo archivo de personal con el nombre Ximena Delgado en el Sistema de Recursos Humanos de Sedena. El rango es teniente coronel, especialidad, administración de logística. Trátela como si hubiera regresado al país después de una misión de despliegue en el extranjero y hubiera sido asignada al Comando de Logística y Abastecimientos. Los ojos del coronel Santiago Vargas temblaron. Excelentísima, ¿acaso piensa infiltrarse personalmente? Es demasiado peligroso. Ximena Delgado levantó una mano para interrumpirlo. Esto no es una discusión, es una orden. Segundo, mientras yo no esté, usted se encargará de todas mis citas y autorizaciones oficiales. El hecho de que yo soy la mariscal debe ser borrado de la memoria de todos, excepto del presidente y la suya. Entró en un espacio secreto dentro de su oficina. Allí se guardaban todos sus uniformes y condecoraciones. Sin dudarlo, se quitó las 5 estrellas, el único símbolo de la Fuerza Armada de la República Mexicana, que brillaban en su hombro. Luego tomó un uniforme de combate con las insignias de teniente coronel, cortó su largo cabello que había cultivado durante décadas y se aplicó ligeras arrugas y manchas en el rostro, disfrazándose de una oficial de mediana edad, corriente y con aspecto cansado. La imagen de la legendaria y brillante figura desapareció, y en su lugar solo quedó la teniente coronel Ximena Delgado, una oficial de mediana edad, aparentemente hastiada por las irregularidades del ejército. Mientras yo no esté, detenga todas las actividades de investigación sobre el general de brigada Montoya. Ellos no deben sospechar en lo más mínimo que los estoy vigilando. Excelentísima, por favor, cuídese mucho, dijo Santiago Vargas con una expresión de tristeza, inclinando la cabeza. Ximena Delgado, vestida con el uniforme de teniente coronel, se paró frente al espejo. En el espejo había una mujer desconocida. Se miró a sí misma y esbozó una sonrisa fría. Empezamos la cacería. La existencia más poderosa en la historia del ejército mexicano se despojaba de todo y se dirigía al lugar más humilde. En el reino de las sanguijuelas, su depredador, el jaguar, entraba sigilosamente con piel de cordero. El preludio de una sangrienta purga comenzaba en silencio. Días después, la teniente coronel Ximena Delgado, con su identidad encubierta, se presentó a su primer día de trabajo en el Comando de Logística y Abastecimientos. El lugar donde puso un pie era el corazón colosal del ejército, donde se reunían y distribuían todos los recursos y presupuestos, como la sangre del cuerpo militar. Sin embargo, a sus ojos, el Comando de Logística y Abastecimientos no era un corazón vibrante, sino un enorme tumor lleno de sangre podrida. En los ojos de los oficiales que deambulaban por los pasillos, en lugar de la disciplina y el sentido de misión característicos de un militar, solo brillaban la adulación servil y la codicia por el poder. Se inclinaban unos ante otros según una jerarquía invisible, y en la cúspide de esa jerarquía estaba el rey de este reino, el general de brigada Rubén Montoya. Ximena Delgado se dirigió a su oficina para reportar su incorporación al comandante Montoya. Al abrir la puerta,
La recibieron un sofá de cuero de la más alta calidad, una mesa de mármol y costosos palos de golf colgados en la pared. Más que la oficina de un comandante militar, parecía el despacho de un presidente de una corporación malvada. Montoya estaba sentado en su escritorio, con las piernas cruzadas, y la escudriñó de arriba a abajo. A su lado, sus leales secuaces, el coronel Marco Antonio Salas y el teniente coronel Ricardo Jiménez, sonreían aduladoramente. «¿Usted es la teniente coronel Ximena Delgado, la recién asignada?» La voz de Montoya estaba llena de una arrogancia que desde el primer encuentro buscaba menospreciar al interlocutor. «Ya se le ve la edad, y todavía no ha pasado de teniente coronel. Vaya, ¿acaso su experiencia en el extranjero fue solo para el adorno? Solo he hecho lo mejor que he podido en las misiones que se me han asignado durante mi carrera militar», respondió Ximena Delgado, interpretando a una oficial de mediana edad, incompetente y tímida. Deliberadamente, encogió los hombros y evitó su mirada. Montoya sonrió con satisfacción ante su aparente debilidad. Estaba acostumbrado a tratar con este tipo de personas, someterlos, aplastarlos y convertirlos en piezas perfectas de su maquinaria. Bien, llegó en buen momento. Tenía un asunto espinoso que resolver, y esta será una buena oportunidad para poner a prueba las habilidades de la teniente coronel Delgado. Deslizó un grueso expediente sobre su escritorio, empujándolo como si lo lanzara a sus pies. «Aquí están todos los registros de los materiales militares descartados en este comando durante los últimos 10 años y los contratos con las empresas externas que se encargaron de su eliminación». El coronel Salas intervino desde un lado. «Es una cantidad tan vasta de información que nadie ha podido tocarla. Solo acumula polvo». Montoya volvió a hablar. En sus ojos brillaba una astuta luz serpentina. «Lo que quiero es simple. Quiero que revise todos estos datos para esta noche y me presente un informe resumido de solo 10 páginas. No debe encontrarse ningún problema legal o error contable en ninguno de los contratos. El informe debe declarar que todo está perfectamente en orden. ¿Podrá hacerlo?». Era una misión imposible. No solo era imposible revisar decenas de miles de documentos en un solo día, sino que la orden más perversa era presentar un informe sin problemas. En esencia, era una amenaza tácita para que ella revisara esos datos, que podrían contener sus propias irregularidades, y, en caso de encontrar algo, lo encubriera. Si encontraba algún problema, sería una declaración de guerra contra este reino. Si no encontraba nada, sería tachada de oficial incompetente. Era una trampa perfecta. «Ah, haré mi mejor esfuerzo», respondió Ximena Delgado, con una voz deliberadamente insegura, inclinándose para levantar el voluminoso expediente. Cuando salió de la oficina, estallaron risas burlonas en el interior. «Esa mujer va a llorar a mares esta noche, ¿no? Probablemente mañana por la mañana vendrá de rodillas a suplicar que la envíen a otro departamento». Ximena Delgado fue asignada a una pequeña sala de archivos subterránica sin ventanas. Sumida entre pilas de documentos polvorientos, comenzó la tarea infernal que Montoya le había encomendado. Pero sus expectativas estaban completamente equivocadas. Ximena Delgado no era una teniente coronel cualquiera. Era como una computadora viviente que diseñaba y supervisaba todo el sistema militar mexicano. Sus ojos escanearon decenas de miles de documentos. Su cerebro analizó y descifró al instante las lagunas en los complejos libros de contabilidad y contratos. La fea verdad del reino de Montoya comenzó a revelarse ante sus ojos. Contratos de eliminación de residuos con empresas fantasma inexistentes. Historial de compras de suministros militares inflados 10 veces su precio real. Evidencia de equipos en buen estado que fueron declarados inservibles a propósito y desviados. La corrupción era más profunda y organizada de lo que ella había imaginado. Al final de cada irregularidad, quedaban las firmas de Montoya y sus secuaces. Podría haber incluido todo esto en el informe, pero aún no era el momento. Comenzó a redactar el informe exactamente como Montoya lo quería, perfectamente libre de problemas. Pero dentro de él, ocultó un sutil código que solo ella y su ayudante podrían descifrar. La primera letra de cada párrafo, al combinarse, formaba el mensaje: «Guarida de sanguijuelas, lista para la purga». A la mañana siguiente,
con el rostro cansado por haber pasado la noche en vela, Ximena Delgado regresó a la oficina de Montoya. Colocó el informe, resumido exactamente en 10 páginas, sobre su escritorio. Montoya lo revisó con ojos sospechosos. El informe era perfecto. Los vastos datos estaban organizados de manera clara, y todos los contratos estaban redactados de tal forma que parecían legalmente intachables. Por un momento, se sorprendió por su habilidad para superar su trampa, pero pronto se convenció de que ella se había sometido por completo a su poder. «Buen trabajo, teniente coronel Delgado. Hay algo útil en usted», dijo con una sonrisa de satisfacción. «Si sigue así, podrá aguantar bastante tiempo aquí». Pensó que ella se había convertido en una pieza perfecta de su maquinaria. Pero él no sabía que una copia del informe presentado por Ximena Delgado estaba siendo transmitida secretamente a los servidores de la unidad Sombra de Sedena en ese mismo instante, y que el coronel Santiago Vargas, al descifrar el código oculto en el informe, había comenzado a formular un plan de operación a gran escala para desmantelar el reino de Montoya. La primera prueba había terminado. Ximena Delgado había logrado ganarse la confianza del enemigo en el corazón de su fortaleza. Era hora de comenzar la verdadera cacería. Una vez que Ximena Delgado cumplió la misión imposible a la perfección, Montoya y sus secuaces no pudieron ignorarla más. Pero esto no era reconocimiento ni respeto. Empezaron a resentir esta piedra de origen desconocido que había rodado hasta su reino. Comenzaron a aislar y marginar sutilmente a Ximena Delgado. Fue excluida de las reuniones oficiales y los documentos importantes la saltaban para su autorización. Los oficiales compañeros, al encontrarse con ella en el pasillo, evitaban su mirada como si hubieran visto un fantasma o pasaban de largo como si no la hubieran visto. A la hora del almuerzo, no había lugar para ella en el comedor y en las cenas de camaradería era la única que no era invitada. Se convirtió en una isla perfecta dentro de la vasta organización del Comando de Logística y Abastecimientos, pero esto era exactamente lo que Ximena Delgado quería. Pudo usar tiempo que la eximieron de sus deberes oficiales a su propia investigación secreta, actuando como una oficial de mediana edad, incompetente y marginada, se movía libremente fuera del radar de la vigilancia de todos. Su primer objetivo fue el almacén de suministros militares. Una noche, se puso un viejo mono de trabajo, abandonado por alguien, y se infiltró en el enorme almacén, que parecía desierto. Los estantes, que en los registros deberían haber estado repletos de botas de combate y chalecos antibalas de última generación, estaban vacíos. En su lugar, había equipos viejos y mohosos que deberían haber sido descartados. Los nuevos suministros militares desviados probablemente se vendieron a precios altos en el mercado negro. Ella grabó todas estas pruebas meticulosamente con una cámara ultra pequeña. Su siguiente objetivo fue la corrupción en la adjudicación de puestos. El Comando de Logística y Abastecimientos era uno de los puestos más codiciados del ejército. Chongmarado, y para ser asignado allí, había que superar una feroz competencia. Sin embargo, en particular, muchos de los subordinados directos de Montoya habían sido asignados allí con demasiada facilidad. En comparación con sus habilidades o experiencia, ella comenzó a investigar sus antecedentes. Rebuscó en la basura, reconstruyó fragmentos de documentos triturados y recuperó débiles registros de acceso en la red informática. Y finalmente, detectó evidencia de que Montoya se reunía secretamente con un oficial de personal específico y que grandes sumas de dinero cambiaban de manos entre ellos. Una vasta red de sobornos a cambio de ascensos y asignaciones. Montoya estaba en la cúspide de todo. Ximena Delgado ya había obtenido suficientes pruebas, pero necesitaba una última cosa: hacer que Montoya mismo admitiera que era el principal autor de todos estos crímenes. Decidió jugar una apuesta muy arriesgada, tocarle los bigotes al jaguar directamente para que él mismo mostrara sus colmillos. Recopiló parte de la información que había recolectado en secreto, la menos sensible, por ejemplo, que las cifras del inventario de suministros militares no coincidían con los libros o que la adjudicación de ciertos contratos a determinadas empresas parecía anormalmente alta. La organizó en forma de informe oficial y, con el título Reflexiones sobre la mejora de la transparencia en la administración de logística militar,
Se dirigió a la oficina de Montoya para su aprobación. Montoya, al ver el informe que ella le entregaba, al principio mostró una expresión desconcertada, pero a medida que pasaba página tras página, la sonrisa desapareció de su rostro y una fría ira comenzó a surgir. Los problemas señalados por Ximena Delgado estaban todos conectados con sus propias vergüenzas. Teniente Coronel Delgado, la llamó Montoya con voz fría, como el hielo después de leer todo el informe. ¿Con qué intención redactó este informe? Ximena Delgado actuó con la inocencia de una subordinada que no sabía nada. Quería contribuir un poco a mejorar la eficiencia administrativa del comando. Si hay algún problema con lo que he encontrado, problema. Montoya se levantó de golpe, rompió el informe en pedazos y se los arrojó a la cara. Este es el problema, mujer inútil. ¿Quién eres tú para atreverte a cuestionar los métodos administrativos de nuestro comando? Tu tarea es firmar tranquilamente lo que yo te ordene. ¿De dónde sacas esta falsa sensación de justicia para crear problemas? Su ira era la prueba más clara de que él era el principal culpable. Si hubiera tenido la conciencia tranquila, habría dicho, buen punto, investiguemos juntos. Pero estaba desatando una ira maniática, temiendo que sus crímenes fueran expuestos. Ximena Delgado, según su intención, retrocedió con una expresión de miedo. Lo siento, mi general. Fui imprudente. No volverá a suceder. Montoya la agarró bruscamente por la barbilla. En sus ojos brillaba una mirada de maldad. No volverá a suceder. Ximena Delgado, te daré un último consejo. Has intentado saber demasiado. En este ambiente, la ignorancia es una bendición. No metas más tu nariz en todos lados con tu apestosa curiosidad. Si me irritas una vez más, no solo terminará con un cambio de departamento. Podría poner fin a tu carrera militar personalmente. Recuerda, la empujó bruscamente. Ximena Delgado se desplomó en el suelo, mirándolo con terror. Era una actuación perfecta. Se tambaleó y salió de su oficina. Mientras caminaba por el pasillo, la expresión de miedo en su rostro desapareció lentamente. En su lugar, apareció la sonrisa fría y satisfecha de una cazadora que había confirmado el rastro de su presa. La última pieza del rompecabezas estaba encajada, ahora solo quedaba exponer todas estas pruebas al mundo y derribar a ese rey arrogante de su trono. Y el escenario para eso sería la fiesta de ascenso a general de división de Montoya, que se celebraría unos días después. Era el momento de convertir el día más brillante de su vida en su funeral más miserable. Una gigantesca grieta finalmente comenzaba a aparecer en el muro de hierro. El tiempo retrocede de nuevo a la noche de ese día, justo antes de que toda la tragedia se desatara. El comedor de oficiales de alto rango del Comando de Logística y Abastecimientos estaba abarrotado de oficiales reunidos para celebrar el ascenso del general de brigada Rubén Montoya a general de división. Bajo los lujosos candelabros, se extendían interminables mesas repletas de vinos caros y manjares exquisitos. No era un lugar para debatir el honor militar, sino un vasto mercado donde fervía el deseo de aquellos que querían adular a los poderosos y alinearse con ellos. Montoya, el protagonista de la velada, reía con aires de triunfo, disfrutando de la adulación y los elogios que se le prodigaban. Por fin había logrado su sueño de obtener las 2 estrellas, el codiciado puesto de comandante de división, el corazón del ejército. Parecía que nada podía interponerse en su camino. Sin embargo, en un rincón de su mente, había una pequeña espina terriblemente molesta, la espina llamada Teniente Coronel Ximena Delgado. Desde el incidente del informe que reveló sus vergüenzas días atrás, Montoya había intensificado su vigilancia sobre ella. Instintivamente, sentía que Ximena Delgado seguía investigando algo, ignorando su advertencia. Su mirada, su silencio, todo en ella lo ponía nervioso. No era solo una denunciante ingenua, una premonición ominosa de que algo más grande se escondía detrás de ella no lo abandonaba. Su inquietud se transformó en certeza con el informe secreto del coronel Marco Antonio Salas, su leal secuaz. «Mi general, es extraño», susurró el coronel Salas al oído de Montoya. «Por más que busco en los registros de personal de la teniente coronel Ximena Delgado, no puedo confirmar su historial de despliegue en el extranjero ni su asignación a unidades anteriores. Parece que apareció de la nada, como un fantasma.
La frente de Montoya se arrugó. ¿Qué significa eso? Oficialmente, solicitamos acceso a su archivo en el sistema de Sedena, pero su expediente está clasificado como secreto militar de primer grado, impidiendo cualquier acceso. No tiene sentido que el archivo de una simple teniente coronel sea de primer grado. Esto claramente significa que alguien está ocultando su identidad deliberadamente. Al escuchar esas palabras, una alarma sonó en la cabeza de Montoya. Ella no era una teniente coronel ordinaria. Era una cazadora misteriosa que se había infiltrado deliberadamente para ir tras él. Entonces, ¿quién había enviado a esa cazadora? ¿El director de la Contraloría, su rival? ¿O alguien de más alto rango? Un sudor frío le recorrió la espalda. Se dio cuenta de que la persona a la que había subestimado hasta ahora era, de hecho, una existencia peligrosa que podría cortar su propia soga. Ya no podía permitirle que continuara. Tenía que eliminarla antes de que ella investigara más a fondo y expusiera la verdad de su vasto reino al mundo. Pero simplemente deshacerse de ella sería una estrategia inferior. Si realmente había una fuerza poderosa detrás de ella, su desaparición podría generar aún más sospechas. Eligió un método más astuto y cruel. En lugar de eliminarla físicamente, decidió pisotear públicamente su honor, su orgullo como militar y su dignidad como ser humano ante todos, para dejarla como una vegetal de la que nunca podría recuperarse. No importaba su origen, un militar que pierde su honor es como un militar muerto. Y para este escenario de ejecución, eligió su propia gloriosa fiesta de ascenso de esa misma noche. En el apogeo de su éxito, en el momento de mayor brillo, quería arrastrar a su enemigo, que lo había amenazado, a la más miserable de las apariencias ante todos, para demostrar su poder y mostrar claramente a cualquiera que osara desafiarlo cuál sería su destino final. Susurró una orden al coronel Marco Antonio Salas. Esta noche, invite especialmente a la teniente coronel Ximena Delgado a la cena. Dígale que es una orden directa del comandante, para que no pueda escapar. Y así, Ximena Delgado recibió la invitación a su propia ejecución. Ella, por supuesto, sabía que era una trampa, pero no la evitó. Más bien, había estado esperando este día, porque el momento en que Montoya estuviera más arrogante y más descuidado, era la oportunidad perfecta para clavarle el puñal en el corazón. Ximena Delgado entró al salón de banquetes, vistiendo deliberadamente un uniforme de teniente coronel viejo y modesto, con el rostro sin maquillaje. Su aparición provocó un sutil silencio en el ruidoso salón. Todos conocían la incómoda relación entre ella y Montoya. Montoya se acercó a ella con una copa de vino. En su rostro, una sonrisa condescendiente y artificial, como si lo perdonara todo. Teniente coronel Delgado, vino usted. La última vez fui un poco duro, pero sepa que lo hice por aprecio a usted. Hoy es mi día feliz, y me gustaría que lo celebrara conmigo. Ximena Delgado no respondió a sus palabras hipócritas. Solo lo miró con ojos vacíos. Su actitud fue suficiente para irritar a Montoya. Sintió una ira insoportable hacia ella por haber rechazado su generosidad. Decidió que no necesitaba seguir con el teatro. Levantó la voz para que todos los oficiales presentes pudieran escucharlo. Pero, teniente coronel Delgado, ¿qué es esa vestimenta? ¿Qué día es hoy para que venga con un uniforme mohoso, sacado de algún almacén? Dicen que una mujer, antes de ser militar, es mujer, y debería saber cómo arreglarse. Por eso, a su edad, sigue soltera, y pudriéndose como una simple teniente coronel. ¿No es así? Risas burlonas estallaron por todo el salón al oír sus palabras insultantes. La hora del juicio había comenzado. Todo transcurría según el cruel guión de Montoya, y al mismo tiempo, según el meticuloso plan de venganza de Ximena Delgado. Por eso, a su edad, sigue soltera y pudriéndose como una simple teniente coronel. ¿No es así? La voz llena de malicia del general de brigada Rubén Montoya resonó en el lujoso salón de banquetes. Sus palabras no eran una simple broma, eran como una afilada cuchilla que destrozaba públicamente la vida entera de una mujer, Ximena Delgado, y su honor como militar. Sus secuaces, como hienas, se lanzaron a añadir más leña al fuego de su burla. Mi general tiene razón. Para que una mujer militar ascienda,
La belleza y la dulzura son más importantes que la habilidad. El coronel Salas aduló con voz untuosa. Si la teniente coronel Delgado se hubiera alineado con nuestro general un poco antes, no estaría envejeciendo sola ahora. ¡Qué lástima! El teniente coronel Jiménez, fingiendo consolarla, sutilmente lanzó su veneno. Sus palabras vulgares, procedentes de todas direcciones, la golpearon como dagas. Pero Ximena Delgado permaneció inamovible. Simplemente los miraba con un rostro impasible, como un espectador que observa una obra de teatro muy aburrida, ajena a su propia historia. Su silencio fue el detonante que llevó su arrogancia al extremo. Montoya sintió que su actitud era una resistencia tácita contra él. Decidió adornar el final de esta obra con un gran espectáculo. Tomó un plato grande de mole poblano, deliciosamente preparado, que estaba sobre una mesa cercana. Era un mole bien cocido, goteando salsa. Teniente coronel Delgado, la llamó. No sé si ha venido a celebrar mi ascenso o a aguarme la fiesta, pero me gustaría que no despreciara mi buena voluntad. Le acercó el plato de mole a la cara. Tome, es un mole que le ofrezco especialmente. Si lo acepta y jura lealtad de rodillas ante mí, perdonaré todas las faltas pasadas. ¿Qué le parece mi propuesta? Era un ultimátum de rendición, una cruel exigencia de que se arrastrara a sus pies y jurara lealtad ante los ojos de todos. Ximena Delgado alternó su mirada entre el plato de mole en su mano y el rostro de él. Luego, con una voz muy baja, pero lo suficientemente clara para que todos en el salón la escucharan, abrió la boca. General Montoya. Por primera vez, lo miró directamente a los ojos y dijo: no como la comida que me da un cerdo. Al instante, todo el aire del salón de banquetes se congeló. ¿Cerdo? Ella había comparado al rey de este reino con un cerdo ante los ojos de todos. Era una declaración de rebelión imperdonable. La sonrisa artificial desapareció del rostro de Montoya. Su rostro se puso rojo de ira, y sus ojos brillaron con malicia. Esta loca, hasta el final. Finalmente, el hilo de su razón se rompió. Ya no dijo nada más. Decidió actuar. Volcó el plato de mole que sostenía directamente sobre la cabeza de Ximena Delgado. Con un grito, una montaña de mole bermellón se derramó sobre su cabeza. La salsa pegajosa con trozos de chile grueso empapó su cabello y corrió por su rostro. Trozos de pollo tierno cayeron sobre su impecable uniforme militar, dejando manchas rojas. En un instante, ella, que momentos antes había sido una orgullosa oficial del ejército mexicano, se convirtió en una figura patética y miserable, cubierta de restos de comida. Ja, ja, ja. La risa maníaca de Montoya resonó en el salón. Sus secuaces también se partían de risa ante el espectáculo. Estaban seguros de que habían ganado por completo. Esa mujer está acabada, ha perdido su honor como militar y su dignidad como mujer. Lo ha perdido todo, pero ellos no sabían. No sabían que, en medio de sus risas, algo silenciosa y firmemente se despertaba dentro de Ximena Delgado. No bajó la cabeza. No se limpió el rostro con las manos, simplemente miraba fijamente a Montoya como si quisiera atravesarlo, con el rostro aún cubierto de mole. Sus ojos ya no estaban fríos. En ellos hervía una ira como la lava de un volcán activo, capaz de quemar todo a su paso. No era una ira por una humillación personal, era la ira sagrada de una mariscal ante el hecho de que el honor del uniforme militar, al que había dedicado toda su vida, había sido mancillado por gusanos como estos. En su mente, el plan de venganza final estaba completo. Simplemente exponer sus irregularidades en la ceremonia de ascenso de Montoya no sería suficiente. Juró devolverle la humillación que había sufrido hoy, 100, 1000 veces. Lo haría caer de la manera más vergonzosa y dolorosa en el momento más brillante de su vida, cuando creía estar en la cima. Montoya sintió una presencia escalofriante en los ojos de ella, pero no le dio importancia. Lo consideró el último coletazo de una bestia derrotada. «Te lo mereces, Ximena Delgado. ¿Ya sabes en qué situación estás?» No dejó de burlarse. «Lárgate. No arruines más el ambiente de mi fiesta. Tu lugar no es aquí, sino en la basura». Se dio la vuelta para regresar a su asiento. Justo en ese momento, Ximena Delgado abrió la boca. Su voz estaba ahogada por el mole,
pero la fuerza contenida en ella era suficiente para dominar todo el salón. Rubén Montoya, por primera vez, lo llamó por su nombre, sin su rango. Acabas de cavar tu propia tumba con tus propias manos. La voz de Ximena Delgado, como un susurro fantasmal, atravesó el ruidoso salón de banquetes. Montoya, al escuchar su voz, detuvo su intento de darse la vuelta. Dudó de sus propios oídos. Una simple teniente coronel, una insignificante, atreviéndose a llamarlo por su nombre, sin su rango, y lanzándole una maldición, a él que pronto sería general de división. Esto era una flagrante insubordinación, un desafío imperdonable. Su rostro se encendió de ira nuevamente. Se acercó a Ximena Delgado, como si fuera a agarrarla por el cuello, y gritó: «Esta maldita loca, ¿todavía no ha aprendido la lección? ¿Dónde se cree que está? ¿Cómo se atreve?». Con su grito, las risas de alrededor también cesaron. Todas las miradas se volvieron de nuevo hacia las dos personas, en un punto de ebullición. Pero Ximena Delgado no se inmutó en lo más mínimo. Al contrario, su espalda se enderezó aún más, y su barbilla se alzó con dignidad. Su rostro seguía manchado de mole, pero la mirada en sus ojos brillaba con una frialdad y una autoridad mayores que cualquier joya. Esa mirada ya no era la de una teniente coronel, era la mirada de la máxima autoridad que comanda a todo el ejército, la mirada de la mariscal. Montoya, ante su postura digna, sintió una amenaza involuntaria. Para ocultar su inquietud, la acorraló con voz aún más fuerte. «¿Sabe lo que está haciendo, maldita? Insulto a un superior, insubordinación. Esto es suficiente para que se quite el uniforme». «No, no solo con que se quite el uniforme. Haré que su superior directo la llame de inmediato y que dé cuenta aquí mismo de los crímenes que ha cometido». Estaba seguro, por muy fuerte que ella se hiciera, se derrumbaría ante la mención de su superior directo, porque en la vasta organización del ejército, la jerarquía y la cadena de mando eran absolutas. Pero la respuesta de Ximena Delgado, una vez más, desbarató por completo sus expectativas. No se enojó ni mostró miedo. Al contrario, miró a Montoya con una mirada de profunda tristeza, casi de compasión, como quien mira a un niño caprichoso. Y luego, pronunció unas palabras muy suaves, pero que se clavaron como una daga helada en el corazón de todos los presentes. «Mi superior directo, General Montoya», puso énfasis en la palabra General Montoya. «Mientras vista este uniforme, el único superior al que debo reportar es solo el excelentísimo presidente de la República». Se detuvo un momento y observó con interés el rostro de Montoya, que se endurecía por el asombro. Luego, lanzó la pregunta que clavaría el último clavo en su corazón. «¿Y usted a quién reporta, general?». Un silencio perfecto, donde ni una aguja podía oírse caer, dominó el salón de banquetes. Todos intentaban comprender el significado de las palabras que ella acababa de pronunciar. «Solo reporta al presidente». Solo una existencia en el ejército mexicano podía decir tales palabras. Un rango que existía solo en teoría, pero cuya verdadera identidad nadie había visto jamás en la realidad. Un rango concedido a una sola persona en todo el ejército. Las 5 estrellas. La mariscal. El cerebro de Montoya se detuvo. Sus pupilas comenzaron a temblar violentamente, como si hubieran sufrido un terremoto. «Presidente, mariscal, no puede ser, es imposible». Desesperadamente, negó con la cabeza, intentando negar la realidad ante sus ojos. Esa mujer miserable y de aspecto común que él había despreciado y pisoteado, no podía ser una existencia tan elevada como el cielo. Era una pesadilla. Los rostros del coronel Salas y el teniente coronel Jiménez, que estaban a su lado, ya estaban pálidos como el papel. Ellos comprendieron la esencia de la situación más rápido que Montoya. Se enfrentaban a la terrible verdad de que acababan de arrojar basura a la cara de una leyenda viviente. Ximena Delgado observaba sus expresiones confusas con una sonrisa fría, como un espectador que disfruta de una buena obra de teatro. No necesitaba revelar más su identidad. Con unas pocas palabras, ya había ganado esta guerra por completo. Dejó de prestarles atención. Se sacudió los trozos de mole de su uniforme con la mano, como si se librara de algo sucio. Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida del salón.
Sus pasos no vacilaron ni un ápice. Al llegar a la salida, se detuvo un momento. Sin mirar atrás, le lanzó una última frase a Montoya, quien permanecía aturdido. No eran palabras de perdón misericordioso. Era la última sentencia de un verdugo, resonando desde lo más profundo del infierno. Ah, y General Montoya, su ceremonia de ascenso a general de división. Asistiré sin falta. Será el día más brillante de su vida, así que lo espero con ansias. Con esas palabras, salió del salón de banquetes sin remordimientos. Después de que ella desapareció, nadie en el salón se atrevió a moverse ni a hablar. Permanecieron allí, aturdidos, como espantapájaros abandonados en el lugar por donde había pasado una gran tormenta. El preludio del contraataque había comenzado, de la manera más silenciosa, pero la más abrumadora. El salón de banquetes, una vez que Ximena Delgado desapareció, permaneció en silencio como si el tiempo se hubiera detenido. Bajo las luces de los opulentos candelabros, el aroma de la comida cara y el calor que emanaban las docenas de oficiales, el aire del lugar se había congelado tan fríamente como la estepa siberiana. En el centro estaba el general de brigada Rubén Montoya, que hasta hacía un momento había sido el rey de este reino. Miraba fijamente la entrada por donde Ximena Delgado había desaparecido, como un poseso. ¿Y usted a quién reporta? Su última pregunta no lo abandonaba, como un susurro diabólico en su oído. Esa pregunta era una interrogante enorme y fundamental que sacudía su propia existencia. Él había vivido toda su vida reportando, adulando y parasitando a los poderes superiores. Esa era la única ley del mundo que conocía. Pero si existía realmente una entidad en la cúspide de esa ley, una entidad que no necesitaba reportar a nadie. En su mente, pensamientos confusos comenzaron a arremolinarse frenéticamente. No, es imposible. La mariscal es solo un rango simbólico. No existe en la realidad. Negó la realidad desesperadamente. Sí, esa mujer está loca. Solo está diciendo tonterías porque está acorralada. Estoy reaccionando de forma exagerada. Intentó calmarse a sí mismo. Miró a su alrededor. Docenas de ojos lo observaban. En ellos ya no había adulación ni respeto. En su lugar flotaba una mezcla de confusión, sospecha y un muy débil desprecio. Acababa de ser completamente burlado por una mujer desconocida, ante todos sus subordinados. Lo que amplificó su inquietud fue la reacción del coronel Salas, que estaba a su lado. El coronel Salas tenía el rostro lívido y sudaba a mares. Era el más leal de los secuaces de Montoya, pero al mismo tiempo el más calculador de los oportunistas. Él se dio cuenta, antes que Montoya, de que esta situación podría no ser un simple incidente. Mi general, el coronel Salas comenzó con voz temblorosa. ¿Y si realmente esa mujer Ximena Delgado es? Cállate. Montoya gritó con nerviosismo. ¿Acaso tú también te dejas engañar por las tonterías de esa loca? Fui yo quien ordenó investigar sus antecedentes. Es solo una teniente coronel insignificante. Pero, ¿no dijo el coronel Salas que su expediente de personal estaba clasificado como secreto militar de primer grado? Esta vez, el teniente coronel Jiménez intervino. En su rostro también había terror. Si realmente ella es lo que imaginamos, hemos cometido algo irreversible. Las palabras llenas de inquietud de ellos erosionaron la última pizca de cordura de Montoya. Se sacudió la cabeza como un loco, murmurando: No, no puede ser. No me pudieron haber engañado. Mi intuición nunca se ha equivocado. Sacó frenéticamente su teléfono para confirmar algo. Llamó a un oficial de su línea en la Dirección General de Personal de Sedena. Soy yo. Vuelve a verificar la identidad de la teniente coronel Ximena Delgado de inmediato. ¿Qué? ¿Que es un secreto de primer grado y no se puede? Maldito bastardo. No sabes quién soy. Es mi orden. Confírmalo ahora mismo. Gritó casi suplicante, o más bien, desesperado. Un momento después, la respuesta que llegó desde el otro lado de la línea hizo añicos su última esperanza. Mi general, lo siento, mi nivel de autorización no me permite acceder a esa información. Sin embargo, lo único que pude averiguar es que la última IP que accedió a su archivo fue la de la oficina de la presidencia.
Presidencia. Al escuchar esa palabra, el teléfono se le resbaló de la mano a Montoya y cayó al suelo. Todo había terminado. Sus palabras eran ciertas. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo estúpido que había sido. Todo lo que ella le había mostrado, la actuación de debilidad en su primer encuentro, su habilidad para completar la misión imposible a la perfección y su audacia al insinuar sus irregularidades para observar su reacción, todo había sido una trampa meticulosamente calculada para ponerlo a prueba y apretarle el nudo al cuello lentamente. Él no era más que un zorro estúpido que bailaba creyéndose un rey frente a la guarida de un jaguar gigante. Asistiré sin falta a su ceremonia de ascenso a general de división. Sus últimas palabras resonaron en sus oídos como una sentencia de muerte. ¿Por qué no lo había eliminado en ese mismo lugar? ¿Por qué dijo que esperaría hasta el día de su ascenso? Al comprender la respuesta, Montoya cayó en una desesperación tan profunda que pensó que preferiría la muerte. Ella no tenía intención de concederle una muerte misericordiosa. Ella planeaba ejecutarlo públicamente de la manera más cruel y vergonzosa, ante los ojos de todos, en el momento en que él creía estar en la cima más brillante de su vida. Su promesa de convertir su ascenso en su funeral no era una amenaza vacía. Risas. Un gemido bestial finalmente escapó de la boca de Montoya. Se agarró la cabeza y se desplomó en el suelo. La dignidad del rey había desaparecido por completo. En su lugar, solo quedaba una criatura insignificante temblando de terror, presagiando su destino inminente. Sus secuaces, que habían presenciado su miserable caída, comenzaron a abandonarlo como la marea que se retira. Ya no estaban del lado de Montoya. Ahora eran solo supervivientes implacables que comenzaban a calcular cómo podrían sobrevivir a esta gran tormenta. Ximena Delgado no movilizó ni un solo arma, ni un solo subordinado. Solo con su presencia y unas pocas palabras, estaba desmantelando por completo el reino de las sanguijuelas, que había sido como una fortaleza inexpugnable desde su interior. El verdadero poder era así de silencioso, pero abrumadoramente aterrador. Semanas después, en el auditorio de Sedena, se celebró la ceremonia de ascenso del general de brigada Rubén Montoya a general de división. Desde el humillante incidente de aquella noche, Montoya había vivido como un fantasma. Cada noche, sufría pesadillas, y no podía conciliar el sueño sin depender del alcohol. Intentó borrar la existencia de Ximena Delgado del sistema militar, pero ella ya había desaparecido como el humo. No estaba en ninguna parte, pero al mismo tiempo, el miedo de que estuviera en todas partes le apretaba el cuello. Aún así, su ascenso siguió adelante según lo previsto. El poder invisible y gigantesco que lo respaldaba seguía siendo efectivo. Pensó que esta ceremonia de ascenso era la última oportunidad para demostrar que aún no estaba muerto y que su reino seguía en pie. Se esforzó por ocultar su ansiedad y subió al podio con una sonrisa forzada. El auditorio estaba lleno de altos mandos del ejército, incluido el presidente del Estado Mayor Conjunto y generales compañeros y superiores que habían venido a celebrar su ascenso. La majestuosa música de la banda militar resonó, y el ayudante, que era el maestro de ceremonias, anunció el comienzo de la ceremonia con voz solemne. A partir de este momento, daremos inicio a la gloriosa ceremonia de ascenso del orgulloso general de brigada Rubén Montoya a general de división del ejército mexicano. Un estruendoso aplauso llenó el auditorio. El presidente del Estado Mayor Conjunto se acercó a él para colocarle personalmente las nuevas insignias de general de división en el hombro de Montoya. Era el momento más brillante en la vida de Montoya, la cúspide de la gloria que había soñado toda su vida. Justo en ese momento, ¡boom!, las pesadas puertas principales del auditorio se abrieron de par en par con un estruendo gigantesco, como si hubieran sido bombardeadas. La majestuosa música de la banda militar se detuvo y el ruidoso aplauso desapareció como una mentira. Todas las miradas en el auditorio se dirigieron hacia la puerta. Frente a la puerta había una mujer. Estaba sola, pero la abrumadora aura que emanaba de su cuerpo dominaba todo el auditorio, como la de un general victorioso al frente de un ejército de decenas de miles. Vestía un uniforme de gala inmaculadamente blanco, el que se usa solo en los eventos militares de más alto rango. A su cintura llevaba un sable ceremonial con adornos dorados, ceñido con dignidad,
y en su pecho brillaban docenas de condecoraciones, como joyas, que había recibido por su dedicación a la patria durante toda su vida, pero lo que dejó a todos sin aliento fue su hombro. En cada uno de sus hombros, 5 estrellas, tan brillantes como diamantes, relucían espléndidamente como la estrella polar en el cielo nocturno, la Mariscal, el símbolo de la leyenda viviente, concedido a una sola persona desde la fundación del ejército mexicano, Ximena Delgado. Ya no era la imagen de una teniente coronel humilde y cansada, era su verdadera apariencia, la de una emperatriz que reina en lo más alto del ejército de esta nación, que había descendido directamente a su propio lugar de ejecución. Oh, esa es. En varios puntos del auditorio, surgieron susurros de asombro de los generales mayores que la reconocieron. Los jóvenes oficiales, incapaces de comprender la escena irreal ante sus ojos, solo la miraban atónitos. El mayor impacto lo recibió Montoya, que estaba en el podio. Dudó de sus propios ojos. Esa mujer a la que tanto había despreciado y pisoteado estaba ahora frente a él, con la apariencia de la mariscal que solo existía en los mitos. Su cerebro se sentía ardiendo, y sus piernas se aflojaron, casi haciéndolo caer, pero apenas logró mantenerse en pie. Ximena Delgado, sin importarle su asombro, entró al auditorio en silencio y con gran dignidad. El sonido de sus botas resonaba en el suelo de mármol, apretando el corazón de Montoya como el tic-tac de un reloj que anuncia una ejecución. Caminó hasta justo delante del podio y se detuvo. No dijo nada, solo miró con ojos fríos a Montoya, que permanecía lívido y petrificado en el podio. El presidente del Estado Mayor Conjunto y todos los generales presentes se apresuraron a levantarse y saludarla, pero Ximena Delgado levantó una mano para detenerlos en silencio. Todos pueden sentarse cómodamente. Su voz era tranquila, pero contenía una fuerza irresistible. Hoy es la gloriosa ceremonia de ascenso del general Montoya, así que no puedo robarle el protagonismo. Se volvió hacia el presidente del Estado Mayor Conjunto. Presidente, continúe con el evento. Ante sus palabras, el presidente del Estado Mayor Conjunto no supo qué hacer. Continuar la ceremonia de ascenso de un simple general de brigada, bajo la atenta mirada de la mariscal, pero comprendió por la mirada de ella que aquello no era una simple visita, sino el presagio de una gran tormenta. Con manos temblorosas, tomó las insignias de general de división, que estaba a punto de colocar en el hombro de Montoya. Montoya, como un condenado a muerte en el patíbulo, enfrentó al presidente del Estado Mayor Conjunto con el cuerpo tembloroso. En sus ojos ya no había brillo de gloria, solo quedaba el terror abrumador ante su destino inminente. Ximena Delgado, con los brazos cruzados, observaba la escena con interés. Sí, Rubén Montoya, disfrútalo al máximo, este momento, el más brillante de tu vida. Dentro de un momento, te arrastraré desde ese lugar hasta el fondo del infierno, en la forma más miserable. Ceremonia de ascenso o ejecución. El escenario del juicio más cruel y satisfactorio en la historia del ejército mexicano comenzaba así. El presidente del Estado Mayor Conjunto, con manos temblorosas, colocó las nuevas insignias en el hombro de Montoya. Ahora era general de división, no de brigada. En teoría, era el momento cumbre de su carrera militar, pero la atmósfera en el auditorio era fría, como la de un funeral, no de una celebración. Las miradas de todos estaban fijas en una sola persona, la mariscal Ximena Delgado, quien observaba desde abajo del podio con los brazos cruzados. Justo cuando la entrega de insignias terminó, y el maestro de ceremonias estaba a punto de continuar con el siguiente punto. Un momento. La voz baja de Ximena Delgado resonó por todo el auditorio. Lentamente, subió al podio. Con cada paso que subía las escaleras, Montoya sentía que se ahogaba de terror, como si la parca se acercara. Ximena Delgado se paró justo al lado de Montoya, tomó el micrófono y se dirigió a todos los generales que llenaban el auditorio, con una voz suave pero potente. Señores, hoy hemos ganado a un comandante muy capaz. Felicito sinceramente al general de división Rubén Montoya por su ascenso. Se volvió hacia Montoya y aplaudió. A regañadientes, un aplauso apagado resonó en el auditorio, pero su voz de repente se volvió afilada como una cuchilla. Como la oficial de mayor rango en el ejército,
Tengo el deber de verificar si nuestro nuevo comandante es digno de llevar el peso de esas 2 estrellas en su hombro. Se volvió hacia Montoya. General Montoya, en celebración de su ascenso, le haré algunas preguntas para verificar sus cualidades aquí mismo. Considérenlo un simple examen de parte de una veterana. No hay necesidad de ponerse nervioso. Sus palabras hablaban de un examen simple, pero la mirada en sus ojos decía, «Hoy morirás aquí». Todos en el auditorio contuvieron la respiración. Esto no era un examen, era una ejecución pública. Montoya, sudando profusamente, apenas logró asentir. No tenía a dónde escapar. La primera pregunta de Jimena Delgado comenzó. General Montoya, actualmente se ha producido un enfrentamiento accidental entre una patrullera amiga y una patrullera enemiga en las aguas cercanas a las islas Revillagigedo. La patrullera enemiga ha sido parcialmente destruida, pero nuestra patrullera amiga también ha sufrido daños graves en el sistema de dirección y está a la deriva. Para empeorar las cosas, se han detectado indicios de actividad de submarinos enemigos en las aguas cercanas. Ahora, en esta situación, usted, como comandante en el campo, ¿a qué departamento del Estado Mayor Conjunto y en qué orden reportaría, qué informaría y simultáneamente qué órdenes de operación emitiría a qué unidades subordinadas? Responda en 30 segundos. Era una pregunta diabólica. La pregunta interrogaba la esencia de la capacidad de operaciones conjuntas, abarcando la armada, la fuerza aérea y la estrategia submarina. Montoya, de origen terrestre, y que había pasado toda su vida solo en el ámbito de la administración de logística, no estaba al nivel de responder a una pregunta así. Una respuesta a una situación de crisis tan compleja solo era posible en la mente del presidente del Estado Mayor Conjunto o de la mariscal, que lo comprendía todo. La boca de Montoya se abrió y cerró como un pez. Su mente estaba en blanco. Eso. Primero, se lo reportaría al Cuartel General de Operaciones del Estado Mayor Conjunto y solicitaría apoyo de la primera flota naval cercana. Comenzó a balbucear una respuesta sin sentido. Ximena Delgado lo interrumpió fríamente. Incorrecto. En ese momento, su patrullera ya habría sido hundida por un submarino enemigo. Primera pregunta. Reprobado. Ella le lanzó la segunda pregunta. Bien, esta vez le haré una más fácil. Actualmente, se está llevando a cabo el proyecto de mejora de la próxima generación del tanque principal del ejército, el K2 Panther. La empresa A propuso mantener el sistema de motorización existente, pero maximizando la defensa, mientras que la empresa B propuso un nuevo sistema Aximitavinara, Simisimines, Maximitad-el-Amos, drásticamente la movilidad a expensas de sacrificar algo de defensa. El presupuesto es limitado. Desde su posición como responsable del Comando de Logística y Abastecimientos, ¿qué propuesta de empresa elegiría? ¿Y por qué? No dé una respuesta obvia como costo-beneficio. Responda de manera multidimensional, considerando el concepto del futuro campo de batalla y la dirección estratégica de la operación de las unidades móviles del ejército. Esta también fue una sentencia de muerte para Montoya. Él había pasado toda su vida enfocado únicamente en desviar suministros militares para su propio beneficio, y nunca había considerado la estrategia futura del ejército de esta nación. Eso es, examinando cuidadosamente las ventajas y desventajas de ambas empresas. De nuevo, solo dio una respuesta genérica y sin sustancia. «Basta», dijo Ximena Delgado, con un tono que ahora rayaba en el desprecio. En su mente, solo hay cálculos sobre cuánto soborno puede aceptar. Segunda pregunta. Reprobado. El auditorio pasó de un silencio helado a un ambiente de desprecio y burla hacia Montoya. Todos se estaban dando cuenta. El hombre que hasta ahora habían creído un comandante capaz era en realidad un inútil y estúpido espantapájaros que no podía distinguir el estiércol del mole. Montoya estaba al borde de las lágrimas. Estaba en el podio, desnudo y humillado, ante los ojos de cientos de compañeros y subalternos. Su honor y orgullo se habían hecho pedazos con solo unas pocas preguntas de Ximena Delgado. Esto era un asesinato del alma, incomparable con la vez que le derramaron mole encima.
Ximena Delgado no tenía intención de mostrarle misericordia. Ella hizo la última pregunta. Última pregunta, Rubén Montoya. Esta es muy fácil, así que espero que acierte. Se acercó un paso más a Montoya. Y luego, con una voz baja que solo él podía escuchar, preguntó como un susurro del infierno, ¿cómo le supo ese mole que le sobró de la última vez? En ese instante, el último hilo de cordura de Montoya se rompió por completo. ¿Cómo le supo ese mole que le sobró de la última vez? La última pregunta de Ximena Delgado no era una pregunta, era el tiro de gracia más cruel que destruiría el alma de Rubén Montoya. Al escuchar esas palabras, los ojos de Montoya se desorbitaron. Ya no podía pensar en nada. Lo único que dominaba su mente era el impulso primario de destrucción, de querer acabar con todo. ¡Ah, ja, 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 ja! Gritó con un aullido bestial y se abalanzó sobre Ximena Delgado. Quería empujarla y hacerla caer del podio para terminar con esta horrible pesadilla. Pero sus movimientos torpes no pudieron alcanzar a Ximena Delgado, quien había sido entrenada en combate real durante toda su vida. Ximena Delgado esquivó su puñetazo con ligereza, le torció el brazo y lo estrelló contra el podio. Con un crujido de huesos, Montoya cayó miserablemente en el escenario. La figura antes imponente del general de división había desaparecido por completo. En su lugar, solo quedaba una bestia enloquecida que se retorcía sin razón. El auditorio se convirtió en un caos. La policía militar subió apresuradamente al podio y sometió a Montoya. El presidente del Estado Mayor Conjunto estaba lívido y no sabía qué hacer. Se había producido un incidente sin precedentes en la historia militar mexicana. Un candidato a ascenso a general había sufrido un ataque y se había abalanzado sobre la mariscal en la propia ceremonia de ascenso. Ximena Delgado miró a Montoya, que se retorcía en el suelo, como si mirara a un insecto. Luego, volvió a tomar el micrófono. Su voz, como la de una deidad que calma todo el caos, resonó por todo el auditorio. Señores, seguramente están muy sorprendidos. Lo que acaban de presenciar es la verdadera capacidad de gestión de crisis del general de división Rubén Montoya. Sus palabras contenían un sarcasmo punzante. ¿Perder la razón y agredir a un superior cuando su incompetencia queda expuesta? ¿Acaso esto es la cualidad de un comandante que debe ser responsable de la vida de decenas de miles de subordinados? Hizo un gesto con la cabeza al coronel Santiago Vargas, su ayudante, que estaba junto al atril. Santiago Vargas sacó su laptop y la conectó a la gran pantalla del auditorio. A partir de este momento, quiero presentarles el informe de desempeño muy especial que el general de división Montoya me ha presentado en los últimos meses. Probablemente será un material que demuestre su verdadera capacidad de manera más contundente que cualquiera de las preguntas que acabo de hacer. Tan pronto como terminaron sus palabras, todas las luces del auditorio se apagaron y la gran pantalla se encendió. Lo primero que apareció en la pantalla fue un diagrama de relaciones de personas, intrincadamente entrelazado como una telaraña. En el centro estaba el nombre de Rubén Montoya, y de él se extendían docenas de líneas conectando nombres de oficiales de alto rango de Sedena y de los cuarteles generales de cada rama del ejército, representantes de empresas proveedoras militares e incluso algunos políticos. Era un mapa de la vasta red de corrupción que Montoya había construido durante décadas. Un murmullo comenzó a recorrer el auditorio. Los rostros de los oficiales cuyos nombres aparecían en el diagrama se pusieron pálidos. La pantalla pasó a la siguiente imagen. Comenzó a reproducirse un video, filmado en secreto por Ximena Delgado, en el almacén del Comando de Logística y Abastecimientos. Las estanterías vacías del almacén de suministros militares nuevos, y en su lugar, equipos viejos y mohosos. Evidencia innegable de malversación de suministros militares. Esta es la capacidad de gestión de recursos de nuestro nuevo general de división Rubén Montoya. Desvió equipos de última generación comprados con el dinero de la nación para su propio beneficio y envió a nuestros hijos a la guerra con armas viejas y chalecos antibalas oxidados. La pantalla cambió de nuevo. Esta vez, docenas de registros de cuentas a nombre de terceros y transferencias a bancos extranjeros llenaron la pantalla. Era el rastro de sumas astronómicas de dinero negro
que habían fluido a los bolsillos de Montoya y sus cómplices. Esta es su capacidad de gestión presupuestaria. Utilizó el presupuesto del ejército como si fuera su propio cajero automático personal. Fue el golpe final. En la pantalla, comenzó a reproducirse la conversación telefónica, grabada en secreto por Ximena Delgado, en la oficina semanas atrás, entre Montoya y el general de división Héctor Luna, con subtítulos. Idiota, ¿por qué lo sigues manteniendo vivo? Deshazte de él sin dejar rastro. ¿Qué material? Te he dicho varias veces que lo llames recurso desechable. Sus voces, sus planes de crímenes horribles, resonaron vívidamente en los oídos de todos los presentes en el auditorio. Cuando todos los videos terminaron, el auditorio quedó sumido en un silencio total. Era un silencio pesado y tétrico, que iba más allá del asombro y que provenía de una profunda repulsión hacia la humanidad. Ximena Delgado, de espaldas a la pantalla, se dirigió a todos los generales presentes en el auditorio. Tomó el micrófono y lanzó la última pregunta. Su voz era tan solemne y decidida como el juicio del cielo. Este es el verdadero informe de desempeño presentado por el nuevo general de división Rubén Montoya. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿hay aquí alguna persona que quiera confiar la vida de sus subordinados a un individuo así y colocarle las sagradas insignias de general de división? Nadie pudo responder, o más bien, no había necesidad de responder. El juicio ya había terminado, de la manera más completa, impecable y satisfactoria. La última pregunta de Ximena Delgado resonó en el pesado silencio del auditorio. Su pregunta no era una simple pregunta, era una daga afilada dirigida a la conciencia de todo el ejército y una sentencia de muerte de facto para los corruptos. Justo cuando nadie se atrevía a abrir la boca, todas las entradas del auditorio se abrieron de par en par al mismo tiempo, como si se hubieran puesto de acuerdo, y por ellas, docenas de agentes de la Contraloría General de Sedena, vestidos con uniformes negros, y miembros completamente armados de las fuerzas especiales de la Policía Militar, se precipitaron como una marea. Todo esto era parte del meticuloso plan de Ximena Delgado. A través del coronel Santiago Vargas, había instruido que, justo en el momento en que ella estuviera en el podio, se entregaran todas las pruebas a la Contraloría y se asaltara el lugar de inmediato. El general de brigada Raúl Fierro, jefe de la Contraloría, subió al podio sin la menor vacilación. Primero, rindió un respetuoso saludo a la mariscal Ximena Delgado, y luego se acercó a Montoya, quien gemía en el suelo, sometido por la policía militar, y le dijo con voz fría: Rubén Montoya, a partir de hoy, su ascenso a general de división queda anulado. Además, queda usted arrestado de emergencia en este lugar por los cargos de violación de la Ley de Seguridad Nacional, traición a la patria, instigación al asesinato y malversación de fondos y sobornos de suministros militares a una escala astronómica. No le dio a Montoya ni siquiera la oportunidad de defenderse. Los policías militares se abalanzaron sobre él y le arrancaron brutalmente las insignias de general de división que acababa de recibir de su hombro. El momento más brillante de su vida se había convertido, en solo unos minutos, en el más vergonzoso. Frías esposas se ajustaron a sus muñecas. Pero la purga no terminó ahí. El general Fierro se volvió y gritó a todos los generales sentados en el auditorio. En su mano, sostenía la lista de la red de corrupción que se había proyectado en la pantalla momentos antes. A partir de ahora, aquellos cuyos nombres sean llamados, por favor, pónganse de pie de inmediato. Su voz resonó en el auditorio como la llamada de la parca. Coronel Marco Antonio Salas, del Comando de Logística y Abastecimientos, General de Brigada Arturo Gómez, de la Dirección General de Personal, General de División Jorge Robles, del Cuartel General del Ejército. Con cada nombre que salía de su boca, surgían gemidos de angustia y desesperación en el auditorio. Los oficiales nombrados se levantaron de sus asientos con los rostros lívidos, como prisioneros sentenciados a muerte. Los que hace un momento brindaban con vino por sus ascensos, eran ahora cómplices que compartirían un destino sombrío. Los agentes de la Contraloría se acercaron a ellos, les arrancaron las insignias de sus rangos y les pusieron esposas ante los ojos de todos. El poder que alguna vez se había elevado sin límites se derrumbó así, de manera tan vana. Ese día,
el auditorio de Sedena no fue una ceremonia de ascenso, sino el escenario de una operación de arresto a gran escala que desmanteló la organización corrupta más grande en la historia militar mexicana. Ximena Delgado observó toda la escena en silencio, con los ojos vacíos. Este incidente, conocido como la Guerra de las Estrellas, sacudió a todo el ejército desde sus cimientos. Se formó un comité especial de innovación militar, dirigido personalmente por la mariscal Ximena Delgado, y la Fiscalía Militar estableció una oficina especial de investigación de la mayor envergadura jamás vista. La investigación se extendió más allá del Comando de Logística y Abastecimientos de Montoya, abarcando todo el ejército. De boca de los generales arrestados, brotaron revelaciones y traiciones como un torrente, en un intento por sobrevivir. La fea verdad de las ventas de ascensos, los sobornos en contratos militares y la corrupción en la industria de defensa, que habían continuado secretamente dentro del ejército durante décadas, comenzó a pelarse como una cebolla. Innumerables estrellas cayeron. Más allá de quitarse el uniforme, se encontraron encerrados en frías prisiones. Su honor y riqueza, acumulados durante toda una vida, se convirtieron en cenizas y desaparecieron. La purga de Ximena Delgado fue como una hoja de espada despiadada, sin piedad ni lágrimas. No se dejó influenciar por ninguna súplica o presión política. Estaba decidida a cortar todas las ramas podridas que enfermaban el gran árbol del ejército en esta oportunidad. Fue un proceso doloroso. El ejército mexicano enfrentó la mayor crisis desde su fundación, pero al mismo tiempo fue la mayor oportunidad. La última oportunidad para extirpar la herida supurante, transfundir sangre nueva y renacer como un ejército fuerte que recuperara la confianza del pueblo. En el centro de todo este gigantesco cambio estaba Ximena Delgado. En la trastienda de la historia, sentaba las bases de un nuevo ejército de manera silenciosa pero poderosa. La purga fue el dolor más intenso para abrir una nueva era. Después de meses de investigación exhaustiva, finalmente llegó el día del juicio final, conocido como el juicio militar del siglo. El juicio se celebró en el Tribunal Militar Especial de Sedena, y el proceso fue excepcionalmente abierto a los medios de comunicación, para que toda la nación tuviera derecho a saber. En el banquillo de los acusados, encabezados por Montoya, quien vestía el uniforme de prisión, docenas de exgenerales y proveedores militares implicados en su red de corrupción, se sentaban con la cabeza gacha. Durante todo el proceso judicial, se apresuraron a culparse mutuamente y a minimizar sus propios crímenes. Montoya afirmó que solo había seguido órdenes de superiores, insinuando que había un poder mayor detrás de él, mientras que otros generales argumentaron que se vieron obligados a cooperar por las exigencias coercitivas de Montoya, presentándose como víctimas. Sus disputas legales fueron como una obra de teatro vil que mostraba cuán patéticamente se desmoronaba una red criminal que alguna vez se había unido por intereses mutuos. Pero ninguna de sus excusas tuvo fuerza ante las pruebas irrefutables presentadas por Ximena Delgado y los testimonios desgarradores de los denunciantes que tuvieron el valor de subir al estrado. La Fiscalía Militar reveló sus crímenes en detalle y solicitó al tribunal la pena máxima según la ley. Los acusados desviaron suministros militares adquiridos con la sangre del pueblo para su propio beneficio, compraron y vendieron rangos con dinero, y destruyeron la sagrada jerarquía militar. Debido a su codicia, nuestros hijos tuvieron que luchar arriesgando sus vidas en el campo de batalla, y la confianza del pueblo en el ejército cayó en picada. Esto no es un simple delito de corrupción, sino un acto de traición sin disparos que ha sacudido los cimientos de la seguridad nacional. Por lo tanto, mostrarles misericordia sería traicionar a la nación y al pueblo. Por favor, demuestren con un veredicto severo que la justicia existe en esta tierra. Finalmente, el día de Che, por primeto final, el juez se levantó con expresión solemne y leyó la sentencia. Acusado principal Rubén Montoya, usted traicionó su honor como militar y su juramento de lealtad a la patria, y transformó a todo el ejército en una guarida de corrupción para su propio beneficio. En particular, para encubrir sus crímenes, ejerció humillación personal y violencia contra oficiales subordinados,
demostrando una naturaleza criminal extremadamente depravada y sin ningún arrepentimiento. Se condena al acusado Rubén Montoya a la pena de muerte. Pena de muerte. En el momento en que esa palabra resonó en la sala del tribunal, los ojos de Montoya se quedaron en blanco y se desplomó en el banquillo de los acusados. Dudó de sus propios oídos. Nunca había imaginado que sería sentenciado a la pena capital. Hasta el final, había creído que el poder invisible que lo protegía lo salvaría. Pero su fe se hizo añicos ante el inmenso muro de justicia llamado Ximena Delgado. El juicio continuó. Acusado Marco Antonio Salas, acusado Ricardo Jiménez, como cómplices principales de Rubén Montoya, por participar activamente en el crimen e intentar destruir pruebas, condenados a cadena perpetua. Acusado Jorge Robles, por utilizar su posición como jefe de Estado Mayor de Logística para aceptar sobornos de manera organizada y actuar como escudo de la red de corrupción, condenado a 40 años de prisión. Todos los exgenerales cuyos nombres fueron llamados recibieron sentencias severas sin excepción. Pasarían el resto de sus vidas en frías celdas donde nunca vería el sol. Además, todas las propiedades que habían acumulado a través de sus crímenes fueron confiscadas por el Estado, y sus familias también fueron investigadas por cargos adicionales de ocultamiento de bienes ilegales. Sus linajes, que alguna vez se habían elevado sin límites, cayeron así en la ruina de la noche a la mañana. Después del juicio, Ximena Delgado salió del tribunal en silencio. Muchos periodistas le preguntaron por sus impresiones, pero ella no respondió. En su rostro no se veían emociones, como la alegría del vencedor o el alivio de quien ha consumado su venganza. En su rostro solo quedaba el profundo agotamiento de un cirujano que ha extirpado una herida supurante. Para ella, esto era solo el comienzo. Más importante que cortar las ramas podridas era crear un sistema sano y transparente donde tales monstruos no pudieran volver a crecer. Su verdadera guerra apenas comenzaba. La justicia se había hecho de la manera más completa, exhaustiva y sin ningún compromiso. La era de la oscuridad había terminado. Ahora, llegaba el momento de establecer un nuevo orden, doloroso pero lleno de esperanza. Después de la gigantesca purga, conocida como la Guerra de las Estrellas, el ejército mexicano, tras un doloroso período de autoexamen, entró en una nueva era. El Comité Especial de Innovación Militar, liderado por la mariscal Ximena Delgado, reformó radicalmente el sistema de personal del ejército, que era el problema más arraigado. Las conexiones o los sobornos ya no podían superar la habilidad y el honor. La evaluación para el ascenso a general se transformó en un sistema de verificación pública que incluía no solo al personal militar, sino también a expertos externos y representantes ciudadanos. La trayectoria profesional, el proceso de formación de patrimonio y las evaluaciones anónimas de los subordinados de todos los candidatos se hicieron transparentes. Todas las asignaciones, incluido el comando de logística y abastecimientos, ya no eran botín de poder, sino que se otorgaban únicamente a los individuos capaces que mejor pudieran desempeñar esa misión. El viento de cambio infundió una nueva vitalidad en todo el ejército. Los jóvenes y capaces oficiales ya no adulaban a sus superiores ni buscaban conexiones, sino que se dedicaban día y noche a la investigación y el entrenamiento para demostrar su habilidad. La creencia de que la justicia prevalecería se convirtió en la fuerza más poderosa para restaurar la disciplina del ejército, que se había derrumbado. Un año después, en un soleado día de primavera, la mariscal Ximena Delgado inspeccionaba en silencio una unidad de artillería en la primera línea de defensa de la Sierra de Chiapas, sin revelar su identidad. Aún vestía un viejo y sencillo uniforme de teniente coronel. Mientras recorría la unidad, sus ojos se posaron en una joven oficial que dirigía un entrenamiento de artillería con los soldados, sudando en el campo de instrucción. Era la capitana Elena Pérez, la misma que, un año antes, en el comando de logística y abastecimientos, cuando todos la evitaban, le había llevado en secreto una taza de café caliente a su escritorio, ofreciéndole su apoyo silencioso. Ella era un talento capaz que había sido omitida injustamente en los ascensos por no pertenecer a la red de corrupción de Montoya. Justo en ese momento,
el comandante de batallón se acercó a ella con buenas noticias. Capitana Pérez, acaba de llegar un mensaje del cuartel general. Usted ha pasado la evaluación para el ascenso a mayor. Felicidades. Al escuchar la noticia, una radiante sonrisa floreció en el rostro de la capitana Elena Pérez. Los soldados bajo su mando vitorearon como si fuera su propio éxito y la felicitaron efusivamente. En esa escena no había rastro de la envidia o la competencia subterránea que se veía en el comando de logística y abastecimientos en el pasado. Solo había respeto sincero y felicitaciones por una líder reconocida por su habilidad. Ximena Delgado, observando la escena desde la distancia, sonrió con una paz que brotaba de lo más profundo de su corazón después de mucho tiempo. Esa era la imagen del ejército que tanto había querido proteger. En el lugar donde habían sido talados los árboles podridos, nuevas y esperanzadoras plántulas finalmente habían echado raíces y comenzado a crecer. Ya no permaneció allí. Su papel había terminado. Ahora se limitaría a observar en silencio el nuevo bosque que había cultivado. Se dio la vuelta en silencio y desapareció de nuevo en la cálida luz del sol de primavera, convertida en una sombra anónima. Nuestra historia concluye así, con el comienzo de una nueva esperanza. Había una mujer. Ella utilizó su sabiduría, su honor y su poder absoluto para derribar por completo un vasto reino de corrupción. Hizo sola lo que todos decían que era imposible. Nos mostró que cuanto más profunda es la oscuridad, más brillantes brillan las estrellas. A lo largo de nuestras vidas, nos enfrentamos a innumerables montoyas y los sistemas injustos que ellos crean. A veces, esa pared parece tan alta e inquebrantable que Neben Abendave Lebu, Eben Abesa, Seben Eilenciolave, elegimos el silencio. A veces nos justificamos diciendo, ¿acaso el mundo cambiará si yo solo alzo la voz? Pero esta historia nos pregunta precisamente eso. Si te enfrentas a la injusticia de una organización gigantesca, ¿elegirás el silencio o alzarás la voz? ¿Elegirás someterte a la desesperación o elegirás luchar con todo lo que tienes? ¿Crees que el valor de una persona puede cambiar el mundo? Comparta sus pensamientos en los comentarios. Su pequeña voz, unida a otras, puede convertirse en un gran clamor que haga de este mundo en el que vivimos un lugar un poco más justo.